Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Leo un fragmento de un texto producido por Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales, y su directora de Política, Consuelo Bilbao. Se publicó en estos días. Dice: la contaminación actual por plásticos y químicos supera el límite de seguridad del planeta, situación que podría agravarse si los gobiernos no avanzan en un tratado ambicioso a nivel global y en políticas concretas en el ámbito local. Al ritmo actual de producción y descarte, la contaminación podría triplicarse para 2040, alcanzando más de 640 millones de toneladas arrojadas al océano. Los microplásticos se encuentran en el agua, en los peces, en el aire y en nuestro propio cuerpo. Paralelamente a la difusión de este texto, es un fragmento, en paralelo en Naciones Unidas están definiendo las políticas globales para mitigar la contaminación plástica. La idea es lograr un tratado para fin del año que viene por la premura y la gravedad de la situación, ¿no? Y bueno, ahí la discusión entre las partes se centra en determinar si se va a limitar la producción plástica, si se va a gestionar de algún modo determinado, o si, bueno, van a ir en ambas direcciones. Vamos a preguntarle eso a Eugenia Testa, que es, como les decía, directora del Círculo de Políticas Ambientales. Es una fundación sin fines de lucro que está constituida por profesionales de larga trayectoria en el sector público y en el tercer sector también. ¿Cómo estás, Eugenia? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sergio. Buen día a todos ahí. Bueno, un placer escucharte un rato y saber que hay personas que están trabajando seriamente frente, yo diría, uno de los problemas centrales del tiempo en que vivimos, ¿no? Sí, coincido. Es uno de los problemas centrales y es un problema de muy difícil abordaje debido a cómo ha penetrado el plástico, el material, digo, en la industria y en la vida diaria de todos nosotros. Si nos ponemos a pensar, todas las industrias que utilizan plástico para su producción, pasando desde las bebidas para su envase, la comida, los cosméticos, la industria automotriz, los aparatos eléctricos y electrónicos, la indumentaria. Por eso es un problema muy difícil de abordar y es un paso muy positivo que a nivel global, en el marco de Naciones Unidas, los países hayan decidido avanzar en un acuerdo global que permita delimitar políticas nacionales, pero que sumen esfuerzos a nivel global. Eugenia, ¿y limitar la producción de plásticos es una utopía? No necesariamente es una utopía. Todos sabemos que hay determinados ítems plásticos que no son necesarios o que son fáciles de reemplazar. Además, no solamente limitar la producción tiene que ver con eliminar determinados productos, sino también con... Te escuchamos un poco lejos, Eugenia. Si no sé si podés acercarte A ver si ahí te escuchas mejor. Ahí te escuchamos con mejor calidad, sí. Perfecto. No, lo que decía es que no solo es eliminar determinados ítems o productos plásticos, sino también pensar en el diseño, rediseñar los productos para que utilicen menos materiales, para que sean mucho más fáciles de reciclar. Hoy existen un montón de productos que, si bien dicen que son reciclables, debido al material y debido al diseño, son muy difíciles de reciclar o su reciclado no es económicamente viable, por lo tanto ese material no termina siendo competitivo con la materia prima virgen. Claro. Ahora, es fácil de ver que estamos inundados de plásticos. ¿Cuándo explotó el uso de plástico como material para casi todo? Y a partir de ya mediados de los 60 y en los 70 el crecimiento empezó a ser exponencial.
además hay que asociar que el plástico tiene una vida útil que es prácticamente eterna, por lo tanto cuando lo descartamos no desaparece enseguida, no se elimina fácilmente. Los sistemas de gestión de los residuos de los países todavía son muy deficitarios, incluso en aquellos países donde tienen mejor sistemas de gestión, como puede ser Europa o algunos estados de Estados Unidos, quedó en evidencia que si bien tienen buenos sistemas de recolección, la industria del reciclado todavía no es lo suficientemente potente como para absorber todo ese plástico que recolectamos. Recordemos cuando China, en el 2018, a través de una política doméstica, impidió la importación de unas 24 categorías de plástico, resultó en una crisis a nivel global porque a China iban generalmente, a China y otros países de Asia, los residuos que se recolectan en Europa y en Estados Unidos. Si bien son residuos limpios que surgen de sistemas de separación muy eficientes, a la hora de reincorporar esos materiales al circuito productivo, todavía los países, incluso los más desarrollados, siguen teniendo problemas. En el artículo que escribieron junto a Consuelo Bilbao esta semana en Infobae, mencionan que la contaminación actual por plásticos y químicos está superando el límite de seguridad del planeta. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Bueno, cuando hablamos de eso, hablamos de los límites planetarios que se estudian, que uno de ellos, por ejemplo, es el cambio climático, ¿sí? La emisión de plásticos al ambiente y su durabilidad en el ambiente lo que está poniendo en riesgo es la biodiversidad y nuestra salud. Como bien vos comentabas, hay un problema asociado a los plásticos, que es la generación de microplásticos. Y esos microplásticos son muy perjudiciales para la salud humana, no solamente porque los ingerimos a través de la cadena trófica, cuando comemos pescado, por ejemplo, cuando tomamos agua, sino que también los estamos ingiriendo directamente a través de, o inhalándolos, y hay varios estudios ya que demuestran que esos microplásticos están presentes en nuestro cuerpo, en el torrente sanguíneo, en nuestros pulmones, en la placenta materna. Entonces, la cuestión es muy importante y, como vos decías, es uno de los desafíos más importantes que tenemos en materia ambiental actualmente. Estás escuchando a Eugenia Testa, es directora del Círculo de Políticas Ambientales. Funciona en Argentina, es una fundación que está abocada a ocuparse de estudiar, divulgar y también acercarse a los centros de decisores para justamente llevar información que nos ayude a tener una mejor organización para mitigar cuestiones como las del plástico. ¿Qué tal, María Eugenia? Te habla Marina. Y escuchando atentamente esto que decís de las políticas ambientales, me pregunto siempre, ¿en qué medida influye el rol que tengo como ciudadana de separar mis plásticos, evitar comprar plásticos, no llevar bolsitas cuando voy a buscar algún elemento de verdura, pescado, lo que fuera, llevar mi tupper? ¿En qué medida estoy repercutiendo en esta mitigación del uso y abuso de plásticos? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. A ver, sí, es importante, como comentábamos, el abordaje del tema es muy importante por la multiplicidad de industrias y por la multiplicidad de actores. Ahora, es muy importante nuestra acción como consumidores, pero también es muy importante que si yo separo mis residuos, existe un sistema de gestión, que eso lo decide la política, que asegure que los residuos que yo estoy separando terminen en buen puerto. Al mismo tiempo que esos residuos que yo separo tengan la cualidad de poder ser reciclados, porque muchos de los plásticos que nosotros separamos incluso hoy no pueden ser reciclados. Y en tercer lugar, también la industria nos tiene que proveer de opciones y de información para saber qué es lo reciclable y qué no lo es. Está bueno eso. Justamente antes de ayer salió una noticia de Nueva York que la fiscal general demandó a una empresa muy conocida de bebidas y de snacks. La Pepsi. Exactamente,
debido a que la asocia a la contaminación del río Búfalo. Pero no solamente a la contaminación por sus envases plásticos de un solo uso, estos envases que nosotros compramos y descartamos, que no son los retornables, sino también por haber engañado a los ciudadanos con supuestas políticas de que se había planteado la empresa de trabajar para eliminar esos envases o para hacerlos reciclables. Por lo tanto, lo que no va a hacer la política, o lo que no viene haciendo la política, como en el caso de cambio climático, por ejemplo, va a comenzar a generar litigios ambientales. En el tema plástico están empezando a aparecer esos conflictos. Eugenia, ¿y qué fue condenada la Pepsi? ¿Le están pidiendo que repare de algún modo este daño? Empezó la demanda, todavía no fue condenada, es una demanda, y lo que le piden es que repare el daño, claramente el daño al río. Lo que hicieron fue obviamente un censo de plásticos en el río, y la marca que más aparece es esa. No significa que quizás esa demanda se pueda extender a otras marcas, y lo que le están pidiendo es la reparación del daño, y al mismo tiempo, supongo, no estaba claro en la información, que al mismo tiempo revea sus políticas claramente de sistemas de gestión, porque si no, reparar el daño en este caso sería limpiar el río. Exactamente. Pero no es suficiente, porque si la política sigue siendo la misma de colocar envases descartables, es un problema que no se soluciona. Hablando de política, pero de política pública, esta semana también estuvieron en el Congreso de la Nación, este círculo de políticas ambientales que mencionamos. ¿Cuál es el rol del Congreso frente a la contaminación por plásticos? Digamos, es el modo que tenemos para darnos la organización institucional. Sí, es importante el rol del Congreso, y lo enfocamos. Preparamos un informe específico sobre cómo debería accionar el Congreso, y es importante porque en temas tanto de gestión de residuos como de gestión de químicos, toda la agenda del plástico va asociada a la agenda de químicos, y en tanto a todo lo que tiene que ver con economía circular, la estructura legal argentina o es inexistente o está desactualizada. No tenemos una estructura normativa que permita a la Argentina afrontar el problema de los plásticos. Por eso es tan necesario el rol del Congreso, y sobre todo porque el Congreso tiene la posibilidad de dictar leyes federales que involucren a todo el país, que son las conocidas como leyes de presupuestos mínimos, y eso lo que implica es una organización nacional para una política de gestión de plásticos a nivel nacional, que si no serían políticas fragmentadas a nivel provincial, y obviamente no alcanzan los mismos resultados y establecen lógicas diferentes tanto para la industria como para los consumidores. Por eso el rol es central, en tanto hay leyes que se están discutiendo en el Congreso de la Nación hace más de 20 años, casi 30 años, la ley de envases y embalajes, que no es sancionada, la ley de residuos electrónicos 20 años, las leyes de artes de pesca, porque en esto también aparece todo lo que tiene que ver con redes o aparejos de pesca que también implican una contaminación marina. Entonces hay un abanico de regulaciones que tienen que pensarse en conjunto, como un paquete, que permitan dar el marco legal a una política pública seria a nivel nacional y que esté en relación y vinculada con lo que se está discutiendo a nivel internacional. Justamente la ley de envases lo que vendría a marcar es lo que le están reclamando a la Pepsi, que exactamente quienes generan se hagan responsables. ¿Qué dirías? Digamos, porque lo que acaba de decir es como muy contundente, ¿no? 30 años y la ley está trabada, y esto no es graciosamente, está trabada porque concretamente hay lobbies empresariales y de diferentes sectores que no permitan que salga. También una mora de los representantes. La de los residuos electrónicos, 20 años. ¿Qué dirías del modo más llano posible, Eugenia, para poder entender esta demora en cuestiones que resultan tan trascendentes? Bueno, lo dijiste claramente y coincido con eso. Hay frenos por parte de la industria y hay una desidia por parte del sector político.
Es la combinación que ha hecho que hasta el momento no se avance en la ley de envases. Pero ¿cómo puede sobrevivir esta contradicción? Estamos diciendo con claridad, y parece estar muy a la vista, que las empresas se oponen a la ley de envases, pero por otro lado se pasan proclamando que son empresas sostenibles y que les preocupa el ambiente. ¿Qué hace falta para que esa contradicción quizá quede más expuesta? Hace falta, decirlo. Yo creo que en estos últimos años la industria ha sentido más la exigencia. Hoy tienen una posición más proactiva, quizás por una ley de envases, no solamente porque ley de envases existe que los responsabiliza a ellos, que responsabiliza a los productores, existe en Europa, existe en Chile, existe en Uruguay, existe en Brasil, en Colombia. No es que Argentina está inventando algo para castigar al sector. Está tratando, o desde la sociedad civil estamos empujando una normativa que cumplen en otros países del mundo. La industria en los últimos años ha empezado a tener un rol más proactivo, sobre todo cuando hablamos de industria, hablamos de la industria envasadora, que es la que debería ser responsable, claro. O sea, las grandes marcas. Tiene una posición más proactiva, lo que no termina es de coincidirse en qué esquema sería, y la política está discutiendo otra cosa. ¿Sí? En temas ambientales la política está discutiendo cualquier otra cosa y no está discutiendo estos temas. Me parece que eso es clave. Eso es clave porque, digamos, si las empresas, las grandes corporaciones, en otros países del mundo ya implementan la medida y acá sacan pecho para no hacerlo, es evidente que la política es deficitaria, que la política es endeble, resulta endeble. Entonces me parece que también esto vale la pena para poder comprender lo que ocurre. Ustedes hicieron un trabajo también antes de esta instancia de las elecciones, donde investigaban acerca de cuál era la política referida al ambiente de los diferentes candidatos y candidatas. ¿Qué resumen podrías hacernos? Si bien no vamos a ir a desmenuzar uno por uno, pero ¿qué resumen podrías hacernos del conocimiento y la disposición que tienen para ocuparse de estos temas? Sí, nuestro informe estuvo enfocado más en las políticas ambientales vinculadas al mar, sí, que incluía la cuestión de residuos, porque claro, básicamente el mar sigue siendo, tanto en el tema de cambio climático como en el de plásticos, es el primer receptor de los impactos ambientales que generamos. Y en todas las plataformas, con algunas diferencias, claro, algunos al tema le dan más importancia, pero cuando vas a las medidas concretas hay un gran desconocimiento del tema. Se plantea el tema en general, pero no qué medidas o qué acciones de gobierno se tomarían, y hay plataformas en las que prácticamente el tema no existe. Por eso, o que existe de forma deficitaria o mal enfocado. Creo que, como te decía antes, la política hoy, a pesar de que la agenda ambiental está adquiriendo cada vez mayor relevancia a nivel internacional, en la sociedad civil, la política en la Argentina no lo ve como un tema de relevancia, un tema importante sobre el cual debatir y sobre el cual accionar. La política suele decir que hay otras prioridades, suele emparentar a esas prioridades con la cuestión social, pero es que no van de la mano. ¿Una cosa no está relacionada con la otra? Exactamente, pero además van relacionadas cada vez más, porque incluso hasta el comercio empieza a estar relacionado con la cuestión ambiental. Todas las exigencias que empiezan a aparecer en los mercados de exportación, en temas de deforestación, en temas de trazabilidad de los productos, en temas de certificaciones, en temas de conocer la legalidad, por ejemplo, en el caso de la pesca, todo lo que tiene que ver con economía, y en ese sentido, con el comercio, con la generación de empleo, con la generación de nuevas industrias, está asociado al ambiental. Por lo tanto, considerar que no es un tema prioritario porque tenemos otras prioridades, es desconocer el tema en sí mismo.
Eugenia Testa es directora del Círculo de Políticas Ambientales. Nos acompaña un rato esta mañana. Eugenia, sí, y en línea con esto, la salud, ¿no? También, cómo se afectará. Con respecto a los países que, bueno, tienen menos contaminación de plásticos y que llevan sus plásticos a otros países, como por ejemplo el nuestro, ¿no? Empresas que de pronto tiran en nuestros mares o en nuestro país los plásticos. Esto también, evidentemente, tiene que ver con las políticas ambientales que permiten esto. O sea, es otra temática también preocupante, ¿no? Sí, todo lo que tiene que ver con el comercio de residuos es un tema importante. En la Argentina, nosotros, básicamente, en términos de residuos peligrosos, la Constitución misma prohíbe la importación, pero además tenemos resoluciones que también prohíben el ingreso de residuos plásticos. No así otros países que son los más afectados por esta contaminación, como son los países asiáticos. Y se dio un comercio de residuos donde los países menos no desarrollados o menos favorecidos comenzaron a recibir todos los residuos que se juntaban en los países del norte. A partir de esta prohibición de China, pero un poco antes, la OCDE también establecieron prohibiciones de exportación y establecieron procesos de consenso. Por lo tanto, todas estas políticas que empezaron a surgir fueron las que fueron conduciendo a este acuerdo internacional, porque los países desarrollados también empezaron a verse que no sabían qué hacer con el plástico que generaban. Entonces, todo lo que viene generando la presión de los países en desarrollo, que empezaron a rebelarse porque no querían recibir o porque no pueden recibir ya más basura, es lo que empezó a condicionar a los países centrales para que dieran el paso para empezar a negociar un acuerdo internacional. Recordemos que al principio de este acuerdo, durante el gobierno de Trump, Estados Unidos no participaba en estas negociaciones. Con el cambio de gobierno, Estados Unidos es parte también de este acuerdo, de estas negociaciones, y que estén China y Estados Unidos, que son los dos productores más importantes, es importante, ¿no? En el arranque, Eugenia, hablaste, y me parece que hace falta como profundizar un poco más, hablaste de que los microplásticos están en el agua que consumimos. ¿Qué detalles podrías dar sobre esto? ¿Cómo es que están en el agua que tomamos en el vaso esta mañana? Bueno, primero entender que los microplásticos tienen dos fuentes de generación. La primera son los plásticos grandes, los plásticos de envases, de embalajes, que debido a la erosión que les provocan los factores ambientales terminan convirtiéndose en micropartículas o nanopartículas plásticas que vuelan por el aire, que terminan en los ríos, en el mar. Y la segunda instancia son esos microplásticos que se añaden a productos específicos para cumplir una función determinada. Por ejemplo, en la cosmética, los exfoliantes, los esmaltes de uña, etcétera. Todos esos microplásticos están esparcidos por el ambiente, en todos los ambientes, agua, aire, tierra. Por lo tanto, empezamos a consumirlos nosotros debido a que o están en el agua o están en los peces que consumimos. Se han hecho estudios que muestran que están, por ejemplo, en animales de granja. Por lo tanto, por ejemplo, hay estudios que demuestran que hay microplásticos en la leche, en la cerveza, en la sal. Son todos estudios que se vienen haciendo en los últimos años que demuestran la presencia de estas micropartículas, microesferas plásticas que están en aquello que consumimos. Y hay otros estudios que nosotros también los publicamos en el informe que demuestran que ya se encontraron en la sangre humana, en cavidades pulmonares, como te comentaba, en la placenta, lo que implica que nosotros ya también estamos incorporando estos plásticos. Lo que empieza a estudiarse ahora es qué relación con posibles enfermedades tiene esa ingesta de microplásticos. Interesante lo que mencionás. De todos modos, es conocido el alto estándar de potabilización que tiene AISA, por ejemplo, en la Argentina. ¿No hay estudios que determinen que hay microplásticos en el agua que consumimos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o hay algún estudio concreto? No son estudios locales. No. Cuando hablamos de lo que se publica y de los estudios que se han hecho, no significa que no. Por lo pronto no hay estudios
específicos que hagan un análisis del agua que consumimos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando hablamos de son los estudios que se han hecho a nivel internacional, que cada vez son más, y que demuestran la presencia de microplásticos en muchísimos de los productos que consumimos. Sí, está bueno aclararlo, porque claro, es el agua, de eso estamos hablando nada menos, del agua que consumimos. Está bueno aclararlo porque también sería necesario que AISA o los organismos u otros organismos empiecen a tratar de ver y detectar si es que existe esa posibilidad entre nosotros, ¿no? Exactamente, y el problema de los microplásticos es muchísimo más difícil que de los plásticos grandes, básicamente porque son muy difíciles o casi imposibles de remover del ambiente. Estamos hablando de micropartículas. Por lo tanto, cuando hablamos de la dimensión del problema, vuelvo a lo que decías al inicio, es clara que la dimensión del problema es muy grande. Y por eso se requieren políticas nacionales y de un acuerdo internacional. Vos sabés, Eugenia, que y vos tenés tanta trayectoria, podrás entenderlo muy fácilmente. Nuestro primer entrevistado es un CEO de una startup que está en la regeneración de bosques, ese es su trabajo. Nos hablaba de una economía compatible con la naturaleza. De eso hace falta más, ¿no? Por supuesto, y es lo que buscamos, o a lo que debería tender lo que conocemos como desarrollo sostenible, hacer que lo económico sea compatible con la naturaleza, porque además tiene que ser compatible con la salud humana. Y de eso estamos hablando cuando hablamos también de los plásticos. Sí, de eso estamos hablando. Y de eso justamente no hablan nada ninguna de las dos opciones políticas que tenemos presentes para votar mañana, ¿no? Esa es otra cuestión también que resulta como muy alarmante entre nosotros. No se está hablando de esa economía justamente. La verdad es que no, salvo declamativamente, ¿no? Sí, incluso declamativamente se le ven, digamos, las fallas, porque la costura. Sí, no se habla de eso, no se lo tiene como presente, no se lo tiene como una dimensión constitutiva del todo que representa la economía como ellos la piensan. Digo, pensar una economía sin considerar el sustrato ambiental es nos lleva a los lugares que nos hemos Viste que ahora. En estos días, con el tema de las votaciones, si votamos a uno u otro, se habla de la necesidad de defender la democracia. ¿No crees que esto atenta contra la democracia, esta carencia de la política en algo puntual para la vida de las personas, para la trascendencia? ¿No habla de la debilidad democrática esto más que cualquier otra cosa? Habla además del no cumplimiento de un derecho constitucional, que es el derecho a un ambiente limpio. Por lo tanto, cuando hablamos de derechos, de garantizar los derechos o de defender los derechos, el derecho a un ambiente sano es un derecho constitucional en la Argentina y es un derecho humano según Naciones Unidas. Por lo tanto, escindir la cuestión ambiental de todos los otros derechos es imposible, y escindirlas de las políticas públicas y de las prácticas democráticas también. Claro. Es difícil, no sé, uno como lo tiene muy incorporado a la relevancia del aspecto ambiental, es como no termina de dimensionar cómo logran o cómo pueden separarlo en sus discursos y en su pensamiento, ¿no? Pero bueno, es como vos decís, ninguna de las dos, y como vimos antes, ninguna de las fuerzas políticas lo tenían como centro de sus propuestas. Gracias Eugenia por este rato, ha sido muy amable, muy clara en la explicación. Eugenia Testa es directora del Círculo de Políticas Ambientales. ¿Podrían buscar Círculo de Políticas Ambientales para entender un poco más de qué se trata? Y ahí encontrarán parte de los estudios que citó
Eugenia, esta mañana. Te mandamos un abrazo y agradecemos otra vez el rato con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por compartir este rato conmigo. Muchas gracias. Eugenia Testa y su organización, el Círculo de Políticas Ambientales, alertando sobre el problema de los plásticos. La contaminación actual por plásticos y químicos está superando el límite de seguridad del planeta. Mucho tiene que ver la política, la representación pública, mucho tienen que ver las empresas que producen y distribuyen los plásticos. En la Argentina vienen haciendo lobby desde hace 30 años para que no salga la ley de envases, que los responsabilizan por justamente ese residuo que generan y que no se hacen cargo. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.